hay un tópico muy interesante que es el tema de la propiedad intelectual. Conocimientos de los indígenas que son milenarios. No está fijado en una protección. Los pueblos indígenas en México tienen su reconocimiento en nuestro marco jurídico constitucional desde el año 2002 aproximadamente, después de una reforma constitucional en nuestro país, y la interpretación en el derecho desde la perspectiva de nuestros tribunales, no solamente nacionales sino en el ámbito internacional, pues abarca muchos tópicos. Y en esta interpretación progresiva que se da en torno al derecho de los pueblos indígenas, hay un tópico muy interesante que es el tema de la propiedad intelectual. Y en este tópico hoy nos compartirá sus experiencias en torno al conocimiento de los pueblos indígenas y su relación con el tema de la propiedad intelectual, Fernando Pallavicini. Y en esta primera intervención me gustaría que Fernando nos comentara acerca del concepto de los conocimientos tradicionales, que es uno de los aportes más importantes de la cultura de los pueblos indígenas de nuestro país. Fernando, ¿qué podríamos encontrar en la definición de conocimientos tradicionales? Primero que nada, muchas gracias, Jesús, por el espacio, por la invitación. Bueno, prácticamente los conocimientos tradicionales es parte del intelecto que se desarrolla en una misma comunidad. Y esta comunidad puede ser la misma identidad cultural, puede ser también espiritual, e inclusive también se relaciona con la experiencia, la sabiduría, los conocimientos técnicos especializados y también con las prácticas y aptitudes de innovación. Entonces, en pocas palabras, es algo que se transmite de generación en generación, que puede llevar cientos de años, miles de años. Y bueno, ¿qué más al respecto? Los conocimientos tradicionales no necesariamente son indígenas. También tiene que ver que son conocimientos contemporáneos, por ejemplo, en el caso de las comunidades campesinas o afrodescendientes, por ejemplo, en Sudamérica, en el Caribe. Pero también tiene que ver con comunidades que llegaron después de las comunidades autóctonas. ¿Sí? Es decir, puede haber llegado un grupo étnico, por ejemplo, españoles, italianos, franceses, y llegan a una cultura arraigada de conocimientos técnicos, por ejemplo, el preparar un cierto vino, un proceso, algo culinario, porque las raíces antiguas suelen ser informales, es decir, se traspasan, se transfieren de generación en generación y de manera verbal. Entonces no está fijado en una protección tradicional de la propiedad intelectual como una marca, una patente. Es decir, para que nos quede con mayor claridad este concepto, podríamos decir que este conocimiento, que a veces se pasa por tradición oral, que es un conocimiento como de dominio popular, puede ser sujeto a una protección jurídica en nuestro país, ¿no? Exacto. De hecho, ahorita vamos a hablar más al respecto, pero sí te adelanto que de la manera tradicional todavía no se protege al 100% un conocimiento tradicional. O sea, se protege unas cosas con marcas, otro con derecho de autor, otro con una patente, pero no se puede, no se adapta por ciertos mecanismos. Fernando, ¿podrías explicarnos con mayor detalle algunos ejemplos que podríamos encuadrar en el conocimiento tradicional? Sí, claro que sí, Jesús. Me di a la tarea de investigar algunos de ellos y te los voy a mencionar. Desde la arquitectura tradicional y sus técnicas tradicionales de construcción, íconos y símbolos tradicionales representativos de ciertas comunidades, rituales tradicionales, vestidos, costumbres y accesorios tradicionales, es decir, la vestimenta, el diseño y métodos tradicionales de joyería y trabajos en piedra, métodos de preservación y preparación de alimentos y bebidas, recetas tradicionales, conocimientos en la utilización de plantas, hierbas, minerales y animales, cosméticos, perfumes y aromas tradicionales, técnicas de caza, pesca y captura tradicionales, conocimientos acerca de especies domésticas y salvajes, pronósticos meteorológicos inclusive, o sea, sabemos los mayas, los aztecas en eso eran unos eruditos, ¿no? En gestión de recursos naturales sostenibles como el agua y el suelo, técnicas de tejido y teñido de telas, técnicas de pintura, instrumentos musicales, la música, técnicas agropecuarias, canciones y danzas populares, las ceremonias, el dialecto, la lengua, inclusive juegos o deportes. Fernando, en la exploración de estos tópicos de los conocimientos tradicionales, ¿cuáles son los desafíos más recurrentes desde tu experiencia y desde la óptica de la propiedad intelectual?
Ok, muy buena pregunta, Jesús. En ese sentido, hay un problema que se llama la biopiratería. ¿Qué es la biopiratería? Básicamente es las prácticas desleales, sobre todo de países desarrollados. Vamos a poner el ejemplo que llegan europeos, que son científicos de farmacias, laboratorios, y se acercan a los pueblos indígenas y les piden que les transmitan los conocimientos a cambio de una remuneración económica simbólica, pero realmente ellos están ahorrando tiempos, años, meses de investigación. Se dice que se están ahorrando alrededor de 4 años de investigación, e inclusive se están ahorrando en cuestiones económicas en más de 400% en cuestiones de bioprospección, investigación y desarrollo. Esos laboratorios protegen a través de una patente y se agencian los conocimientos de los indígenas, que son milenarios. Fernando, me gustaría que nos explicaras un poco de las referencias que hay en torno a la protección de los conocimientos tradicionales, algunos casos de éxito a nivel global. Sí, claro que sí. Hay algunos países que ya son pioneros en esto. Hay una comunidad que es la comunidad andina, que es Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú. Son países que ya tomaron cartas en el asunto y empezaron a proteger sus conocimientos tradicionales, recursos genéticos, expresiones culturales, a través del sistema típico de propiedad intelectual más un sistema sui generis. Y han podido negociar con laboratorios de Suiza, de Alemania, de Europa y de otros lados, negociar el reparto de patentes, de licencias, de las regalías que se obtienen del uso, explotación de las patentes, por ejemplo, en cuestión de medicamentos. Y medicamentos que son desde la quinua, la ayahuasca, la maca, el algodón de color, u otros tipos de productos o mercancías, pero todo esto de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de Sudamérica. El otro caso de éxito viene siendo en la India y en China. Por ejemplo, ahí están generando bases de datos que se pueden catalogar, que se pueden clasificar los tipos de productos, conocimientos, y se clasifican de acuerdo, por ejemplo, culturales, obras de arte, literarias, folclóricas, etcétera, musicales, lo que tú quieras. Pero eso queda registrado en las bases de datos precisamente para que cualquier persona que quiera, o institución o organismo quiera agenciarse, quiera robar esas ideas, ese conocimiento, pues ya hay un antecedente que está fijado en una protección. Esa protección de alguna manera es sui generis, pero sirve como antecedente que si quiere infringir, pues entran en un delito, en una sanción. Desde tu expertise, Fernando, ¿cuáles son las mejores prácticas para diseñar estrategias eficaces en torno a la protección de los conocimientos tradicionales? Ok, vamos a meter un poquito más en lo legal, el marco legislativo. En el caso, hay caso de éxito en Panamá, donde inclusive hay penas de prisión de 4 a 6 años si se violan los derechos no autorizados por los propietarios de los conocimientos tradicionales. La segunda práctica es el derecho consuetudinario, que es el derecho no escrito de usos y costumbres. Tú bien sabes que en algunas, sobre todo en la sociedad mexicana, en muchos lados, en muchos pueblitos, por ejemplo, se da que ciertos usos y costumbres con los años, con las generaciones se vuelven ley, ¿no? Básicamente ese es el sistema que funciona. La otra es precisamente los acuerdos internacionales. La misma comunidad andina que te comentaba hace rato hizo un acuerdo con Estados Unidos, firmaron ese tratado internacional donde mutuamente se respetan los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes en cuestión de conocimientos tradicionales, recursos genéticos, expresiones culturales. Y bueno, te has de preguntar que cómo estas 3 prácticas a nivel mundial, ¿cómo es que se ve reflejado en una retribución económica a los pueblos indígenas? Bueno, las regalías hay 2 formas. Una es que le llaman consentimiento informado previo, es decir, antes de yo interesarme en comercializar tu conocimiento tradicional, hablo con la comunidad y llegamos a un acuerdo. Y ese acuerdo es que a lo mejor el pueblo indígena o el pueblo afrodescendiente va a recibir un porcentaje de regalías, pero ya está avisado antes de la comercialización. Y la otra es se usa ahora y páguese después, es decir, bueno, yo empiezo a comercializar las costumbres, la vestimenta, todo lo que hay de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y resulta que el pueblo indígena después, de manera colectiva, hace un aviso de que estás infringiendo sus derechos. Entonces tienes que llegar a una negociación de regalías. Entonces están esas 2 metodologías típicas que se usan a nivel mundial. El antes, o ya una vez hecho las cosas, pedir una negociación. Muchísimas gracias, Fernando. Te agradezco mucho esta breve explicación acerca de la aportación de los pueblos indígenas y su relación con un tema muy importante que es la propiedad intelectual. Al contrario, muchas gracias por el espacio y estamos en contacto. Muchas gracias.